Bueno, como dice acá en la separata, las librerías contienen código Java que está listo para ser usado, ¿no? Para ser usado por nosotros, como por ejemplo las librerías que nos permiten utilizar las clases scanner o string, ¿no? Por ejemplo, la clase scanner nosotros lo hemos utilizado en nuestros primeros ejemplos y nos sirve para poder ingresar datos, ¿no? Nosotros no sabemos cuál es, no hemos visto el código de la clase scanner, ¿no? Simplemente la utilizamos nada más, ¿no? Creamos un objeto de la clase scanner y utilizando los métodos ingresamos, por ejemplo, datos de tipo entero, ingresamos datos de tipo double, ¿no? Ahora, ¿dónde se encuentra el código de estas librerías? Dice, este código se va a encontrar dentro o en nuestra computadora en realidad, ¿no? Y lo vamos a obtener en el momento en que instalamos el Java. ¿Podemos acceder al código de estas librerías? La respuesta es que no, ¿no? Como les mencionaba en el video anterior, en realidad nosotros descargamos el instalador, lo hacemos de manera gratuita, no pagamos nada por él, lo podemos utilizar, pero en realidad no podemos ver el código fuente que está ahí, ¿no? Y eso básicamente, como dice acá, ese es un código cerrado, ¿no? Es decir, es un código el cual nosotros no tenemos acceso y eso se hace con la finalidad de que, bueno, no se pueda alterar, ¿no? Porque mm, em, tiene sus ventajas y sus desventajas un programa de código abierto, ¿no? Porque si, por ejemplo, el código fuera abierto, no estuviera protegido, cualquiera de nosotros lo podríamos modificar, ¿no? Y entonces prácticamente lo que es el lenguaje Java iría desapareciendo o transformándose en otra cosa ya, ¿no? Y más que todo para guardar, digamos, o para tener algunos conceptos esenciales que caracterizan a este lenguaje es que el código fuente está protegido, ¿no? Es decir, de sus principales librerías. Bueno, ¿para qué nos sirve una biblioteca de clases si no podemos acceder a su código fuente? Fácil, ¿no? Nos sirve para poder utilizarla, es decir, sí podemos utilizarla y resolver problemas con ellos, como ya lo hemos visto, ¿no? Como ya lo hemos estado haciendo. Por ejemplo, utilizamos la clase string, lo utilizamos para manejar datos del tipo alfanumérico. No sabemos cuál es el código asociado a esta clase string, pero sí la utilizamos, ¿no? Entonces, sí nos sirve para dar solución a los problemas. Aquí también vamos a encontrar en nuestra separata algunas de las librerías o cómo se tiene acceso a las librerías del API de Java, ¿no? En realidad aquí no hay mucho problema porque debo explicarles acá también otro aspecto, ¿no? Cuando nosotros instalamos el kit de desarrollo Java, o sea, el lenguaje de programación Java, eh, en realidad, con solo instalar eso, ya podemos programar. Por ejemplo, podemos programar utilizando el bloc de notas, ¿no? Pero, ¿qué sucede si es que nosotros utilizamos el bloc de notas para programar en Java? Que el bloc de notas no nos va a decir dónde están los errores que probablemente fuéramos cometiendo al escribir código en Java, ¿no? También, por ejemplo, no nos permitiría importar, ¿no? No saldría ese mensaje como sale en el NetBeans y que nos permite importar de manera automática las librerías que necesitamos. Tendríamos que hacerlo todo, nosotros tendríamos que escribir el código para la importación. Entonces, en esta parte de la separata nos habla sobre ello, es decir, cómo acceder a las diferentes librerías de la biblioteca de clases de Java, ¿no? Aspecto que en verdad a nosotros no nos debe preocupar mucho porque como venimos trabajando en el NetBeans, la importación o la forma de acceder a las librerías es bastante sencilla, ¿no? Así como lo han visto en otros videos,
cómo se importa la clase Scanner, ¿no? Se importa automáticamente, el código se crea automáticamente y ya, eso es. Sin embargo, si es que nosotros, por ejemplo, no utilizáramos NetBeans, ¿no? Y programáramos directamente un bloc de notas, tal vez sí tendríamos que saberlo. Y es muy importante, para eso es muy importante conocer esta estructura, pues, de bibliotecas de Java, ¿no? Entonces, aquí también podemos ver algunas de las bibliotecas más básicas, ¿no? O de las librerías más básicas de la biblioteca, ya como está, por ejemplo, esta, Lang, Util, IO, Match, AWT, SQL, Net. Acá van a encontrar una pequeña descripción de cada una de estas librerías, ¿no? A la vez, esas librerías tienen pues un conjunto de, digamos, en este caso de clases. Por ejemplo, la librería útil tiene clases como ArrayList, Linked List, ¿no? Entonces, y otras más. Acá justamente nos describe la manera de cómo tendríamos que acceder en el momento en que lo importamos, ¿no? Tendríamos que poner toda la cadena, por ejemplo, Java, esta sería la cadena de código a escribir, punto útil, por ejemplo, por acá, si ven este camino, y si queremos utilizar esta clase, punto ArrayList. ¿Ven? Así. Tendríamos que saber toda la cadena, mejor dicho, todo cómo está estructurado para poder accesar a una determinada clase de una determinada librería de la biblioteca de Java. Como les vuelvo a mencionar, nosotros no vamos a tener problemas con ello porque estamos trabajando con un entorno de desarrollo Java, que es el NetBeans. Y este entorno de desarrollo nos ayuda mucho porque hace la importación, lo hace por nosotros, ¿no? Lo hace de manera prácticamente automática. Sin embargo, es bueno que ustedes sepan, pues, que, o sea, justamente la línea de código que se crea, a qué se refiere en el momento en que importamos. También es muy importante que ustedes sepan que hay diferentes tipos de librerías de Java. Algunas librerías no necesitan importación, ¿no? Por ejemplo, la librería en la cual se encuentra la clase string. Esa librería es la librería Lang, Java Lang. Ahí se encuentra la clase string. Sin embargo, si ustedes se han percatado en los programas que hemos estado haciendo, ¿no? Nosotros no hemos importado en ningún momento la clase string, simplemente la utilizamos de frente. Entonces, estas son librerías básicas, ¿no? Así está diseñado el programa, para que nosotros podamos acceder a ellas sin necesidad de importar. O sea, ¿y por qué está diseñado así? Porque son justamente las librerías más utilizadas, ¿no? del lenguaje de programación Java. Imagínense que para todo el código que queramos hacer tendríamos que estar importando. Cada clase lo tendríamos que estar importando. Sería muy, digamos, ya no sería productivo el lenguaje de programación. Entonces, hay librerías a las cuales vamos a tener acceso sin necesidad de importarlas. Y esas librerías son las que más, digamos, son de uso más frecuente, ¿no? Pero hay otras librerías que a veces no se usan mucho, ¿ya? Y entonces esas sí necesitamos importarlas, ¿no? En realidad, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros decimos importar? Básicamente es como si que nosotros fuéramos a la biblioteca, buscáramos un determinado libro que necesitamos, lo sacamos y lo abrimos, ¿no? Y entonces lo utilizamos, ¿no? Eso es básicamente la importación, ¿ya? Pero cuando las librerías, esas librerías que utilizamos con frecuencia, en realidad esas son como si que estuvieran abiertas siempre. Ahí están listas para usar, no necesitamos sacarlas. Es decir, que en el momento en que nosotros abrimos el NetBeans, por ejemplo, en este caso el entorno de desarrollo Java,
¿no? Lo abrimos para programar. Esas librerías básicas ya están abiertas. Vamos a encontrar esos libros abiertos ahí, por decir, en la mesa, ¿ya? Pero va a haber otras librerías, ¿no? Que de repente necesitamos y que no están abiertas. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que levantarnos, ¿no? Ir a la estante, a la biblioteca, sacar la clase que necesitamos y abrirla y ponerla en la mesa para poder utilizarla. Esa es básicamente la importación. ¿Y cómo se hace en realidad en nuestra computadora? ¿Saben qué significa esto? Que en realidad nosotros lo que estamos haciendo al importar una librería es traerla a la memoria principal de nuestra computadora. Porque la librería está ahí, está en nuestro disco duro guardada, ¿no? Entonces la importación lo que va a hacer es ir sacar del disco duro, cargarla en la memoria de la computadora para que nosotros la podamos utilizar. Eso es lo que hace en concreto la importación. ¿Y cómo se hace? A través de la palabra import, que justamente nosotros ya hemos visto ya. Import, ¿no? Y por ejemplo aquí, si quisiéramos acceder a la clase ArrayList, a esta de acá, tenemos que seguir todo este camino. ¿Ven? Entonces, será pues import java.util.arraylist, ¿no? Entonces, eso es el código de importación que justamente ustedes han visto cuando hemos utilizado la clase Scanner, ¿no? Bueno, otras clases importantes que no lo hemos visto aún, no se vayan a confundir, miren, hay clases bastante básicas, ¿ya? Que pertenecen al paquete JavaLang, es decir, son clases que están abiertas desde el momento en que nosotros ingresamos al NetBeans, por ejemplo, a programar, y tenemos clases como Boolean, Double, Float, Integer, Math, String, ¿ya? Pero miren la diferencia, estas son clases. Miren cómo acá tenemos la primera letra del nombre, por ejemplo, boolean, double, float, la primera letra está con mayúscula. Entonces, estas son clases, porque nosotros hemos visto un double, hemos visto un float, hemos visto un int. Esos son datos primitivos. Miren que solamente cambiando una mayúscula, ¿no? En el nombre estamos haciendo referencia a dos cosas totalmente distintas. Es decir, vamos a suponer que yo le voy a poner por acá una coma y le voy a poner la palabra double, así. Cuando nosotros declaráramos por ejemplo, una variable y le colocáramos la letra D mayúscula a la palabra double, así al comienzo, en realidad lo que estamos haciendo es declarando una clase. ¿Ya? Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado. En cambio, si lo declaramos así y como lo que lo hemos venido haciendo, con la D en minúscula, estamos declarando una variable del tipo primitivo, que es totalmente diferente. Como comprenderán ustedes, ahora que saben de clases, las clases, por ejemplo, boolean, double, float, tienen métodos asociados a ellos. Es decir, de alguna manera son un poco más poderosas que los datos primitivos, ¿no? Porque hay métodos asociados que nos van a permitir realizar ciertas operaciones de frente ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado. Por el momento, esto nada más queda como referencia para que una vez más ustedes sepan lo importante que es tener en cuenta estos detalles de las mayúsculas o las minúsculas en el momento en que escribimos nuestro código. Porque el tan solo cambio de una letra por mayúscula o por minúscula puede básicamente alterar todo nuestro programa.